Para mí, y en representación del Grupo de Ecología en Ambientes Costeros, presentar a Antonio Brante. Antonio es doctor, tiene 2 doctorados, doctor en Ciencias por la Universidad La Pontificia Católica y también por la Universidad de lo que hoy es de la Sorbona. Tiene un doctorado en Biodiversidad y un doctorado en Ecología. Es profesor titular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, pero además tiene un alto cargo de gestión porque es vicerrector de posgrado y investigación que debe llevar una cantidad de trabajo enorme. Él, su interés está en invasiones biológicas marinas. Trabaja, digamos, sus preocupaciones son en entender los mecanismos que participan en la introducción de especies, en el establecimiento y en la posterior dispersión, tanto en la costa chilena como en Antártida. Además, compartimos con Antonio el comité ejecutivo de la Red de las Américas de la bioseguridad marina para zonas costeras y oceánicas en cuestiones de invasiones biológicas. Esta es una red que abarca todas las Américas y que tiene representantes de prácticamente de todos los países. Así que, bueno, Antonio, todo tuyo. Muchas gracias. Sacar esto para... Ahí sí. Bueno, primero que todo, saludarlos, agradecer a la Comisión de Organización por la invitación, a Evan, Nico, Clara, por toda la preparación. Muy contento de estar acá. Mi primera vez en Argentina, increíblemente no había cruzado la frontera, así que un placer estar acá. Bueno, les voy a contar un poco el trabajo que hemos realizado junto a mi equipo en los últimos probablemente 10 años, 10, 15 años, en términos de las bioinvasiones. Y le puse el título, si se dan cuenta, ahí no está bioinvasiones en ninguna parte, sino que está en términos de bioseguridad. Y les voy a explicar por qué trato de intencionar desde mi aproximación a esta área, de por qué me aproximo de la bioseguridad y no de las bioinvasiones propiamente tal. Yo he trabajado, soy ecólogo, como decía Evan, pero he tratado estos últimos años de interactuar más con la parte más política, más con los tomadores de decisiones. Hago harta ciencia tradicional, pero también trato de hacer la bajada en las distintas organizaciones, tanto nacionales o internacionales, como decía Evan, de ver cómo bajamos toda esta información científica en finalmente resolver algunos temas bastante importantes. Bueno, me imagino que no todos manejan el tema. Cuando hablamos de especies invasoras, se van a encontrar con muchos conceptos: alien, introducida, no nativa, no indígena, y en términos generales es más o menos lo mismo. Algunas son etapas distintas, otras tienen que ver con las legislaciones de los países. Por ejemplo, la peste es distinto a un invasor. Y cuando se declara una especie invasora como peste, eso activa gatilla varias cosas a nivel nacional, a nivel institucional. Por lo tanto, hay muchas cosas también por normativa, pero en general es más o menos similar. Básicamente, una especie invasora, introducida, es aquella que avanza con respecto a su rango natural, nativo, hacia otros lugares, de forma, obviamente, el vector humano, de forma intencional o no, y se puede convertir o no en invasora. Vamos a explicar por qué. En términos generales, bueno, ahí hay un mapa se ve un poco, esto es del IPBES, del último informe que tuvo, tanto en sistemas terrestres y en sistemas costeros, básicamente, de cuántas especies, ¿cierto?, se han registrado a nivel mundial. Obviamente, en el ámbito marino, la zona más, de alguna forma, con más especies introducidas en el Mediterráneo, básicamente por toda la actividad marítima que hay ahí. Y se dan cuenta, también hay varios lugares en blanco, que hay muchas costas donde no tenemos información, y probablemente, bueno, entre más claro hay menos especies introducidas, pero probablemente en muchos lugares, especialmente de América, no es porque no haya especies introducidas, sino que hay pocos estudios. Entonces también hay un sesgo ahí.
Algunas cifras también del IPBES: el 60% de las extinciones actuales son relacionadas directa o indirectamente con algún evento de invasiones. El costo anual, a los gringos les gusta mucho poner valor, ¿cierto?, a cualquier evento, porque eso también gatilla iniciativas a nivel de Estado. 423.000 millones de pesos, de dólares en pérdidas por las especies invasoras. Los impactos son 85% son negativos, son percibidos como negativos, etc. Entonces hay una serie de componentes de por qué estudiar las invasiones, tanto por una cosa ecológica, en términos de cómo funcionan los sistemas cuando ingresa una especie nueva, pero también porque tiene una implicancia a nivel práctica, a nivel de salud, económico, turismo, etc. Ahí está todo reflejado. Bueno, en términos generales, ¿cómo ocurre una invasión? Obviamente hay un evento de introducción, luego esa especie se establece en el lugar, crece exponencialmente y luego, ¿cierto?, llega a la estabilidad. Esa es una dinámica típica. Siempre hay al comienzo un retraso. Los ecólogos, ¿cierto?, que estudian poblaciones le llaman el efecto Ali, que cuando hay pocos individuos hay menos reproducción, etcétera. Por lo tanto, la población debe alcanzar un cierto umbral de abundancia para que se gatille el crecimiento exponencial. Lo mismo pasa con la especie invasora, porque es una especie como cualquiera y sigue más o menos la misma dinámica. Bueno, para que ocurra este paso de no estar presente a estar presente, obviamente tiene que haber una introducción. Y ahí está mi tema. Yo cuando comencé a trabajar en esto, dije que raro porque no hay mucha gente trabajando en estos aspectos de transporte marítimo. Hay muchos ecólogos trabajando en ecología de invasiones, muchos experimentos, datos en terreno, etc. Pero hay pocos biólogos o ecólogos trabajando en el proceso mismo de transporte. Y les voy a explicar por qué y por qué casi me arrepiento en algún momento de haber seguido ese camino, porque realmente es difícil. Bueno, Evan lo conoce muy bien, porque es bastante complejo. Les voy a explicar y les voy a mostrar un poco, ilustrar un poco eso. Bueno, los principales vectores en términos de marino son el biofouling, es decir, todos los organismos que están pegados en los cascos de los barcos, y el agua de lastre, de estos barcos gigantes. Cuando ustedes ven ahí los puertos, estos barcos mercantes, cuando uno ve estas cascadas en los barcos, es agua de lastre, ¿cierto?, que están botando en el puerto correspondiente. Y esos dos vectores son las principales formas de cómo una especie viaja de un lugar a otro. Un ejemplo acá, en California, solamente una bahía de California, dados los dos vectores, imagínense, solo por biofouling han contado solamente en esa bahía, 40 especies introducidas por biofouling, es decir, a través de los cascos, y aproximadamente 20 a través del agua de lastre. Solamente en una bahía. Imagínense a nivel mundial cuántas especies están siendo transportadas a través de esos mecanismos. Esa es una foto de un día de transporte marítimo. Cada rayita es un barco mercante viajando de un lugar a otro. O sea, son miles y miles, ¿cierto?, de potencialidad de transporte entre distintos lugares. Obviamente China, Estados Unidos son los que más se ven focalizados estos transportes. Y también la Antártica. La Antártica, ahora último, también, esta es una red, ¿cierto?, de un trabajo que evaluaron cuántos barcos están yendo de las distintas partes a la Antártica. Son barcos distintos, porque usualmente son barcos turísticos, científicos, que tienen otras características, no son naves mercantes. Por lo tanto, hay otros fenómenos que están operando ahí, pero sí está creciendo el transporte hacia la Antártica, y eso es un problema. También lo estamos estudiando. Entonces, obviamente, si bien el agua de lastre es un fenómeno importante en invasiones, no todos los barcos tienen agua de lastre, pero sí todos los barcos tienen fouling. ¿Ya? En términos de números, nuevamente, agua de lastre, 10 billones de toneladas de agua de lastre es lo que se transporta anualmente. Eso equivale a 4 millones de piscinas olímpicas,
Cada hora de cada día se transportan 7.000 especies por agualastre. Sí, cada hora en el mundo se transportan 7.000 especies. Hay una nueva invasión cada 9 semanas. ¿Y por qué? Bueno, porque el 80% del transporte a nivel mundial ocurre a través de transporte marítimo. Es decir, entre los aviones es un porcentaje muy pequeño. La mayor carga a nivel mundial es a través de los barcos. Bueno, ¿qué es lo que es el agualastre? Cuando un barco grande, cierto, mercante, no lleva contenedores o carga, tiene que lastrarse para mantener el equilibrio. Entonces, lo que hace, toma agua. Antiguamente los barcos se cargaban con piedras. Y por eso las primeras invasiones no vienen obviamente por agualastre, sino que vienen por fouling, pero también porque las piedras que cargaban los barcos, no sé, los españoles que llegan acá descargaban esas piedras a las costas y de ahí venían obviamente un montón de fouling que introducía especies. Entonces cuando un barco está vacío, carga esa agualastre, viaja al otro puerto, ¿cierto? Y cuando es cargado, obviamente para no hundirse, tiene que deslastrar. Y ahí está la potencial liberación del agua. Y para que tengan una magnitud, son unos barcos gigantes, es decir, un barco son más o menos 4 canchas de fútbol, barcos medianos, ahora son mucho más grandes los actuales, cada vez están haciendo más grandes. Entonces la cantidad de agualastre que transportan es gigante. Si volvemos a este gráfico que veíamos un poco la dinámica de introducción, hay varias etapas que son importantes. Antes que ocurra la introducción, obviamente la principal política es la prevención. Es decir, ojalá no llegue nada. Pero ¿qué pasa cuando llega? Bueno, cuando está recién llegado, cuando hay pocos individuos y está muy focalizado en un lugar, uno podría hacer una erradicación de ese potencial especie introducida. Si ya es mayor su abundancia, solamente se contiene, porque ya poco escapó, ya está destruida en muchos lugares. Por lo tanto, tratamos de que no siga avanzando y ya si está arriba, en realidad es básicamente mitigar los efectos negativos que puede tener esto. Ahora, eso funciona bastante bien en el sistema terrestre. En el marino lo que pasa es que como obviamente todos los organismos están bajo el agua o están en las costas, cuando vemos una invasión o una especie nueva, no la vemos cuando es poco abundante. Pues si es poco abundante, es difícil encontrarla. Más aún cuando está en el fondo y hay que bucear, etc. Entonces cuando vemos y reportamos una especie no nativa, ya está a este nivel. Pues ya es muy abundante. Es tan abundante que un buzo se la puede encontrar, que alguien se la puede encontrar, etc. Entonces, lo que pasa es que en sistemas terrestres, obviamente, como es más fácil la detección, uno podría erradicar cuando está en baja abundancia, porque uno puede detectarlo tempranamente y erradicar. Pero cuando es marino, y así lo muestra la mayoría de ejemplos en varias partes del mundo, una vez que llega a un lugar, casi es imposible erradicar. ¿Por qué? Porque ya la especie está a este nivel, probablemente. Está casi instalada completamente. Entonces, lo que uno debería hacer como Estado, ¿cierto? Obviamente se quiere proteger la integridad de los ecosistemas y la identidad de cada uno de estos ecosistemas y paisajes. En sistemas marinos debería poner el ojo acá, en la prevención. Y ahí tirar todas las fichas, todos los recursos a la prevención. Después de eso, estamos perdidos. Y ahí estoy trabajando yo. Entonces, obviamente, dado que la prevención es uno de los aspectos importantes de este sistema, obviamente a nivel mundial es una preocupación. En la Organización Marítima Internacional ha generado una serie de iniciativas para poder ir regulando el manejo del agua de lastre. Es decir, porque el agua de lastre es necesaria, no la podemos evitar, pero ha generado ciertas normativas, recomendaciones que nos puede llevar a reducir este riesgo. Siempre estamos en términos de probabilidades. Siempre está la probabilidad, hasta el mejor manejo de que una especie se introduzca. Lo que estamos tratando acá es bajar esa probabilidad de riesgo. Y una de esas iniciativas del IMO está manejo, la Convención del Manejo del Agua de Lastre. ¿Y qué es lo que dice esa convención?
Bueno, hay una serie de normativas que recomienda. Está la regulación de 1, que dice, bueno, que hay ciertos procedimientos que los barcos deben hacer antes de llegar a los puertos. Y 2, que si deslastra esa agua, debe tener cierta calidad esa agua. ¿Ya? Entonces hay un procedimiento de normativa, un procedimiento de una regulación en términos de calidad de agua, ¿cierto? Y otras más normativas un poco más complejas de cumplir. Entonces la pregunta que yo me hice allá en Chile es, bueno, tenemos esa normativa, Chile, si bien no ha ratificado este convenio de agua de lastre, sí estamos tratando de avanzar de forma paralela, era ver si funcionaba esto. Entonces, bueno, ¿funcionará esto? Y bueno, como dicen ustedes, funciona, pero no funciona. A la Chilean Way, como le llamamos allá en Chile. En términos de normativa, esta es una normativa que viene del 91. En teoría, todos los barcos deben cambiar su agua de lastre 12 millas de la costa. Es decir, si un barco quiere deslastrar, tiene que cambiar ese agua de lastre 12 millas de la costa. ¿Por qué? Porque en teoría todos los parámetros físicos y químicos a 12 millas de la costa es muy distinto. También la diversidad de especies es muy distinta. Y en teoría, si hay una especie que llega al agua de lastre a 12 millas, no sobreviviría en la costa porque son otras condiciones. Y después, en el año 99, a todas las embarcaciones que necesitan deslastrar, les obliga a reportar, se llama reporte de agua de lastre, o sea, el capitán tiene que llenar una ficha, reportar a la capitanía de que cambió el agua de lastre, hizo todos los procedimientos y por tanto la capitanía de puerto le da autorización para deslastrar. Entonces hicimos hace unos años, está en una publicación, esta es la ficha que tienen que llenar los capitanes. Entonces ahí está una serie de indicaciones, el nombre del barco, el código, de dónde viene, en qué lugar hizo el cambio del agua de lastre, si cumplió o no las 12 millas. Ese reporte lo envía a Capitanía de Puerto lo revisa y autoriza o no autoriza a deslastrar. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros fuimos a 4 puertos de Chile, pedimos estos reportes de agua de lastre. De los 1.362 reportes que obtuvimos, solamente 900 y algo estaban correctos. El resto estaban con error, no cumplían con la información. En el puerto de Calbuco, por ejemplo, se habían perdido todos los informes de lastre de un año porque se había inundado la bodega donde guardan, todo esto en papel. Es decir, cuando el capitán llega con el papelito a presentarlo a la capitanía y se guarda como papel en una carpeta. Por tanto, obviamente no estamos cumpliendo en ese sentido. Es decir, se hace el gesto, pero en realidad hay muchos que no están cumpliendo esta normativa de los barcos. Y la segunda regulación tiene que ver con la D2 que le comentaba, que tiene que ver con la calidad del agua de lastre que llevan los barcos. Es decir, ningún barco que desee deslastrar debería tener mayor, ¿cierto?, más de 10 individuos por metro cúbico, si es plancton, o más de 10 individuos por ml, si es plancton de 10 a 50 micrómetros, y también ciertas normativas para otros indicadores microbiológicos. Es decir, si se supera esa norma, aunque reporte que cambió el agua de lastre, en teoría no debería deslastrar. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a los barcos, y ahí está la complejidad, porque los dueños de los barcos son las empresas, y el capitán es el dueño del barco, y él autoriza a entrar o no. Dado que no hay una normativa todavía, porque no hemos firmado convenio, no hay nada detrás de eso, básicamente uno entra por voluntad del capitán. Entonces hacíamos así, capitán sabe que estamos haciendo una investigación, esto no es una fiscalización, porque obviamente si uno va al barco y ve que le va a medir, el capitán dice no, porque después puede venir una multa, yo no sé. Entonces, bueno, obtuvimos esto. La segunda problemática es que los tanques de agua de lastre son unas cosas gigantes. El acceso es un tubo o es una llave. Muchas veces no te la quieren abrir. Y cuando la abran, no puedes usar ninguna bomba que genere chispa. Porque hay materia orgánica en descomposición, hay metano. Eso se abre, sale todo el gas
Y si tienes una bomba de succión, obviamente explota. Tampoco puede entrar nadie a la bodega por el mismo hecho, porque hay muchos gases y alguien que entra sin protección también podría fallecer. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una bomba de plástico, que era así, bomba manual. Y se dan cuenta, son estanques de muchos metros, pues de 100 metros para abajo. Hay que pelear contra la gravedad, además. Bueno, y logramos colectar finalmente agua de lastre, con mucho esfuerzo. ¿Qué pasó? Bueno, no se ve muy bien, pero cada línea de esta es el nombre de un barco distinto que mostramos. Esta es la cantidad de zooplancton que tenía esa muestra de agua de lastre. No tenía que superar los 10. Y llegaron a muchos, a 10.000, 1.000, 5.000 organismos por metro cúbico. Es decir, era una sopa verde. O sea, decía que había deslastrado, pero en realidad nunca deslastró. Incluso un barco que tenía un método de ultravioleta, que supuestamente los barcos pueden instalar sistema de filtración. Y si tienen sistema de filtración, en realidad pueden deslastrar porque en teoría esa agua está limpia. Bueno, incluso los barcos que tenían ese sistema de UV estaban sobre la norma. ¿Y qué es lo que pasa? Es que tienen los equipos, están instalados, pero no lo operan. O están malos, no les cambian los filtros. Muchos motivos. Lo mismo pasó con el plancton entre 10 y 50, el fitoplancton. También la norma estaba por acá abajo. Todos también los barcos, excepto unos 3 barcos que cumplían la norma súper bien. El resto, todos sobre, pero muy sobre la norma. Entonces, hay 2 problemas. Uno, no se cumple la D1, es decir, la normativa básica de que llenen la ficha y llenen la ficha de forma correcta. Y 2, que tampoco están cumpliendo en términos de en términos de calidad de agua y lastre. Y eso obviamente es un riesgo. Es un riesgo de que de esa sopa que traen, que deslastran, obviamente ahí pueden venir muchos organismos, larvas, huevos o lo que sea, esporas de organismos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, esto fue obviamente con binocular, identificando, contando. Acá está el número de individuos, pero además lo que hicimos es registrar las taxas de los distintos individuos, las especies hasta donde podíamos. Era una lista gigante y de la lista el 80% no pudimos identificarla, porque obviamente no habían expertos del grupo, llegamos a grupos muy grandes, entonces ahí hay un tema también. Entonces lo que estamos haciendo es complementando con ADN ambiental, que también tiene sus bemoles bien importantes, y por eso hablo que es un complemento. Siempre se habla que el ADN es como básicamente la panacea, pero en realidad tiene varios problemas. Y lo que estamos haciendo ahora es también mostrar varios barcos, estamos probando porque hay que calibrar todo el sistema, mostrando el agua de lastre, hacemos secuenciación de distintos genes. Bueno, aquí tenemos el 18S, que es ribosomal, y un COI, que es mitocondrial. Aquí un PCA, ¿cierto?, con respecto a la comunidad de organismos que traían estos barcos. Y si se dan cuenta, obviamente cada uno de estos barcos es el agua de lastre de cada uno de ellos. Se dan cuenta, con un marcador agrupa distinto que con otro marcador. Es decir, estos barcos en su comunidad, en su composición comunitaria es más parecido versus ese barco que es muy distinto, pero ese mismo barco con el COI es muy parecido a otro que era distinto, con otro marcador. ¿Por qué? Porque los marcadores tienen distinta naturaleza. Y son más finos o menos finos, depende del grupo en que trabajan. Por ejemplo, el 18S es más exitoso con los que no son metazoos. El COI es más exitoso con los metazoos. Por lo tanto, identifica grupos distintos y por eso obviamente genera estas distintas agrupaciones. Por eso hay que revisar los dos y agrupar los dos. Pero lo importante es que dentro de la especie y de las varias especies que encontramos, habían varias que obviamente no pertenecían a las costas chilenas. Había mitílidos, crustáceos, había un montón de crustáceos que venían, que no eran especies registradas en Chile. Incluso había cefalópodos. Ahora, que haya ADN de eso, no quiere decir que venía un organismo de eso. Podría ser un pedazo de un organismo que nosotros lo registramos a través de esto. Entonces, también es
Por eso que es una herramienta complementaria con respecto a lo tradicional que tiene que ver con detectar a ojo, ¿cierto?, en términos de los muestreos. Pero claramente ahí hay un tema de que efectivamente los barcos están trayendo ciertas especies que no están registradas aún en las costas chilenas. Este es el mensaje: necesitamos taxónomos, porque nuevamente tanto el muestreo observacional como el de ADN necesita un estándar con quien comparar. O sea, yo lo que tengo con ADN son secuencias. Ahora, ¿con qué comparo esa secuencia? Es con una base de datos. Pero si esa base de datos no está bien identificada, obviamente mi análisis genético también está mal identificando. Entonces, hay un tema que es a nivel mundial. Obviamente cada vez son menos los taxónomos los grupos. Y yo creo que ahí estamos perdiendo mucha información y hay trabajo que tenemos que hacer ahí con los estudiantes, ya que hay estudiantes que en un momento los taxónomos eran como con el patio trasero así de la investigación. Yo creo que son fundamentales porque sin ellos no vamos a poder avanzar. Nosotros estamos estancados en la mayoría de los grupos porque no sabemos qué son. Y no sabemos qué son, no sabemos si son nativas, no nativas. Estamos ahí estancados. Entonces tenemos un riesgo importante de introducción de especies de aguelastre. Pero ¿qué pasa con el fouling? Es decir, fuimos a muestrear el aguelastre, vimos que los barcos no cumplían, vimos que además que no cumplían, traían especies no nativas y que potencialmente esas especies no nativas habían sido vertidas, porque dado que esas aguas se deslastraron, y afortunadamente muchas de esas especies aún no están registradas en Chile, pero quizás es cuestión de tiempo. ¿Qué pasa con el fouling? También hay una normativa o indicaciones desde el IMO con respecto al manejo del fouling de los barcos. Esto todavía está en un protocolo de alguna forma de probando. Hay algunos países aquí en Sudamérica está Brasil, Perú y Ecuador, lo que está un poco más de alguna forma tratando de implementar y viendo cómo funciona toda esta normativa. Chile y Argentina no están para biofouling, para el otro sí. Pero nosotros, aunque no estamos en esta todavía etapa, estamos tratando de impulsar las iniciativas con respecto a qué hacemos con el fouling, porque también es un tema importante, incluso más importante que el aguelastre. Bueno, tenemos evidencia que obviamente las especies se transportan en los cascos de los barcos, sí, a nivel mundial muchas, pero en Chile no teníamos, al menos de cuando comencé a trabajar, no había ninguna publicación que reportara que efectivamente había una especie pegada en un barco. Porque lo que uno reporta como ecólogo es lo que encuentra en el fondo, en un muelle, lo que ya está asentado. Distinto es si yo voy a muestrear un barco y ver si que realmente esa especie estaba pegada en el barco. Bueno, eso hasta hace un tiempo no había información con respecto a eso. Se suponía que habían transportado por barcos, por la evidencia a nivel mundial. Y lo que hicimos, bueno, entonces veamos qué pasa en Chile. ¿Realmente es un vector? Hicimos varios trabajos. Y acá, si el asunto del aguelastre es complicado, acá el fouling es más complicado ya. Porque básicamente uno está trabajando con monstruos, máquinas gigantes, muy peligrosas. Y hay dos formas de ver, más o menos, acercarse al fenómeno y ver cómo podemos muestrarlo. Uno es aprovecharse de cuando los barcos se van a limpiar al dique seco. Cada cierto tiempo los barcos tienen que sacarlos del agua, limpiarlos y pintarlos de nuevo con fouling, etc. Entonces, lo que hicimos hace unos años atrás es que nos asociamos con ASMAR, que es el astillero de la Armada, que está justo ahí cerca de la universidad, y le dijimos al jefe, sin pasar por la Armada ni nada, y siempre fuimos a conversar con el ingeniero, porque obviamente es una zona militar, le dijimos, oiga, ¿nos puede facilitar un ratito antes que limpien? Nosotros sacamos unas muestras y las llevamos. Y no le decimos nada a nadie, no ponemos nada, aquí no pasó nada. Por suerte, la persona bastante empática con nosotros y le gustaba la ciencia, así que enganchó. Entonces, cuando llegaba un barco, nos llamaba por teléfono, nos decía, mira, en 2 horas comenzamos la limpieza, ustedes vengan corriendo, saquen la muestra y se van. Bueno,
tuvimos 3 barcos, 2 barcos que son mercantes probablemente tal, y también nos topamos con la Esmeralda, que es el barco escuela insigne, ¿cierto? Este barco que tiene la armada que van los marinos más nuevos y los recorren por el mundo. Claro, es súper entretenido el barco, pero recorre todo el mundo, colecta todas las especies del mundo y después lo recibimos así en la bahía con toda la especie del mundo. Entonces tuvimos la suerte de toparnos con el barco, con la Esmeralda, antes que la limpiaran, porque venía llegando el viaje. Y muestreamos, y bueno, reportamos varias especies no nativas. En realidad no importa mucho la especie para estos casos, sino que el fenómeno con respecto a que efectivamente tanto los barcos mercantes como otros barcos están realmente siendo vectores importantes de introducción. Ahora, lo más gracioso es que en teoría ASMAR debería limpiar, tomar todo eso, llevarlo a un vertedero, pero caía a la bahía con todo el cloro y todo lo que lleva. Entonces, yo no sé, por suerte no ha sido peor eso. Pero eso entre nosotros nomás porque era como secreto profesional. Pero en realidad es un desastre el asunto. Pero por suerte, como les digo, no es tan mal como podría ser. Y la segunda forma es ya ir a los barcos que vienen llegando. Y eso ya es más complejo porque ahí hay unas tomas de algunos barcos, son barcos, como les comentaba, de 4 o 5 canchas de fútbol de grande. Las tomas de agua para el agua de lastre son tuberías de 2 metros que si la activan, chupa todo el agua así en un segundo y si hay un buzo al lado, se lo come. De hecho, nosotros perdimos un dron porque porque lo que pasa es que teníamos 2 métodos. El buzo, que después se asustó y ya no quiso bucear más. Así que empezamos a comprar un dron, empezamos a hacer tomas de dron. Claro, funcionó bien hasta que en un momento el capitán nos avisó de que iba a activar la bomba. La activó cuando el dron estaba cerca y se lo comió. Así que tuvimos que comprar otro. Entonces, pero en realidad es súper peligroso. O sea, exponer a un buzo a un capricho de un investigador, a sacar una muestra, en realidad, si es que lo hace mal, muere. Porque de hecho los barcos se dan cuenta que se mueven, claro, uno los ve así quietos, pero si estás al lado, los tipos se mueven, no sé, 5 metros así, estás al lado, te pega y bueno, perdiste. Entonces, nosotros obviamente vamos con la Armada, por eso está acá Directemar. Directemar es la Dirección de Territorio Marítimo, son los que todos llevan la fiscalización de los barcos y con ellos íbamos y con ellos nos autorizábamos porque tenían que el capitán parar el barco, pues además hay hélices, bueno, es todo un drama. Pero bueno, hemos logrado muestrear este año varios barcos, todavía están en proceso las muestras, pero si se dan cuenta, uno puede encontrar barcos o cascos muy limpios, hasta cascos ya con mucha cobertura. Ahora, uno podría pensar, eso es un barco que está parado hace 3 años ahí en la bahía, los barcos no están así de sucios. Esto fue porque nos pidió la Armada hacer el registro de un barco que querían mover ahí, porque lleva mucho tiempo ahí parado, y nos pidieron para ver cómo estaba de fouling, y está cubierto obviamente, pero los barcos en general están así de limpios. ¿Por qué? Porque no les conviene que se ensucie mucho, porque entre más se ensucia hay mayor resistencia del agua, más gasta de petróleo, y por ende le sale más barato limpiar el casco que consumir obviamente más petróleo, y además por seguridad de la navegación. Entonces, en general, los barcos a simple vista vienen bastante limpios, pero obviamente eso no quiere decir que hay un organismo, porque el organismo podría venir de juvenil, en las etapas tempranas, obviamente se ve pequeño, uno no ve un cirripedio gigante o un mitilio gigante pegado, ¿cierto? Pero puede haber algo muy juvenil. Y además el barco también tiene varias zonas protegidas, que dan como volumen al casco,
y hay zonas en que tiene muy poco efecto de roce. Entonces ahí, si uno se mete ahí se encuentra organismos grandes. ¿Mm? Y esa es la caja de agua que le llaman ellos, caja de mar. Entonces, donde toma el agua del lastre el barco. Y ahí sí que hay organismos grandes. Pero en general vienen así y lo que estamos haciendo era muestreo a ojo y también con ADN para ver más o menos qué está llegando. ¿Qué estamos haciendo en la Antártida? Bueno, en la Antártida también hay una colega con Leila Cárdenas de la Universidad Austral de Chile. Estamos tratando de también entrar en este sistema porque nuevamente las navieras, que son básicamente las turísticas que van, tampoco permiten, ningún barco permite ir a muestrear así simplemente por curiosidad. Pero sí hemos tenido éxito al menos con un barco por ahora. Y lo que hicimos fue muestrear el casco del barco antes que partiera a la Antártica. Este barco partió en Punta Arenas. En esa fecha se fue a la Antártida, estuvo en enero, febrero en la Antártida y después se muestreó en marzo. Así es, se muestreó el mismo casco del barco antes, durante y después del viaje a la Antártida, es decir, después cuando volvió nuevamente a Punta Arenas. Y son barcos obviamente de turismo, son más pequeñitos, ahí los buzos podían perfectamente muestrear, ¿cierto? Estos cascos. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, se identificaron algunas especies, se dan cuenta de algas pardas, algas rojas, esto es antes de la Antártida, durante la Antártida, después de la Antártida, y hay una especie, ¿cierto?, que es Mytilus chilensis, que estuvo presente básicamente en gran parte del viaje. O sea, fue a la Antártica, estuvo en la Antártica y volvió a la Antártica. De hecho, ya hay registro al menos de que hay algunos individuos, no sé si poblaciones ya establecidas, pero que pueden estar llegando a la Antártida. Lo mismo lo hicimos con DNA ambiental y esto es nuevamente los distintos muestreos antes, durante y después. Obviamente una cantidad de grupos de especies y taxas que encontramos que también hay que entrar nuevamente al detalle para ver exactamente qué son. Aquí está mitílido, la abundancia de mitílidos, pero no son abundancia de individuos, sino de secuencias. Uno cuando hace ADN ambiental básicamente ve secuencias y ve la cantidad de secuencias asociadas a los distintos grupos y también, si dan cuenta, estuvo antes, durante y después de la Antártida. Entonces también hay transporte de organismos desde Punta Arenas, en este caso hacia la Antártida, muchos de ellos sobreviven y vuelven incluso a la zona de origen. Y eso obviamente genera un potencial riesgo también de introducción a la Antártida, más allá de todas las complejidades ambientales que tiene la Antártida. Al menos el vector está. El punto es que si una especie llega a la Antártida, ¿va a sobrevivir ahí? Esa es otra pregunta. Y la contestamos un poco con algunos ejemplos más adelante. Entonces la pregunta es, bueno, si las especies introducidas llegan a los puertos internacionales, ¿cierto? Entonces los puertos internacionales tienen más especies invasoras que los puertos locales. Porque uno esperaría que hubiese más especies invasoras en estos grandes puertos que los puertos más pequeños donde no llegan estos mercantes, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue medir con placas de asentamiento las especies que habían en varios puertos en la zona de donde yo trabajo. Está el Talcahuano, que es grande, internacional, San Vicente, que es internacional, Coronel internacional, y todos los otros son domésticos. Y lo que encontramos que tanto nacionales como internacionales tienen la misma cantidad de especies no nativas. Esto solo hicimos con placas de 1 mes, 3 meses y 7 meses, es decir, más o menos la edad de la comunidad. Esta es riqueza de especies, aquí están las especies introducidas. Las criptogénicas son las que no sabemos si son nativas o no. Sabemos qué especie es, pero como no tenemos reporte antes, si es que estaba o no estaba, no sabemos si es introducida. Y se dan cuenta, en las oscuras son puertos locales, en las blancas internacionales, y se dan cuenta no hay diferencia significativa entre los puertos internacionales y locales. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies llegan al puerto internacional y rápidamente se dispersan, la exitosa, a las localidades circundantes. ¿Y qué ayuda a eso? Bueno, obviamente la historia de vida del organismo. Los organismos tienen larvas, esporas y qué sé yo, pero además hay una función de los barcos pesqueros locales artesanales. Porque si una especie se llega a un puerto, ¿cierto?, y se instala en intermareal o en la zona baja,
puede reclutar en un casco de un barco pesquero nacional y ese barco pesquero lleva esa especie a otro puerto y otro puerto y otro puerto y otro puerto. Entonces, finalmente, a largo plazo, si bien entran por los puertos internacionales, finalmente llegan a todos los puertos. Hay mucha conectividad entre los puertos, además. Nuevamente necesitamos taxónomos. Porque hay muchas especies que no logramos identificar, especialmente las criptogénicas. ¿Tenemos normativa para el biofouling? En Chile, bueno, tenemos, pero no tenemos. Hay una normativa que, y a mí me acordé de esto, el 2018 salió una normativa de la Armada de cómo limpiar cascos de barcos nacionales e internacionales, con bandera nacional e internacional, extranjera. Y que decía que sí podían limpiar. Entonces, obviamente, a mí yo dije, ¿qué pasó? Bueno, y todo este año molestamos a la encargada de todo esto de la Armada, de la parte de medio ambiente, un poco dando las observaciones que teníamos con respecto a esto. Y afortunadamente este año, no lo había visto, pero después cuando me acordé, rescaté el documento y se actualizó esta misma normativa al 2025 y incluye casi todas las observaciones que le habíamos hecho. Y mejoró bastante. Entonces lo que hace la normativa es que tú puedes limpiar, pero tiene ciertas restricciones. Cuando un barco solamente está dentro de una ecorregión, es menos riesgoso, pues es más fácil limpiar. Cuando es con bandera chilena, tráfico nacional tiene otra normativa, otras condiciones. Cuando es de bandera chilena, con tráfico internacional de otra. Nave extranjera no puede limpiar, excepto en ciertas condiciones y que cumpla ciertos criterios y que la cantidad de fouling que tenga es muy baja y que todo lo que limpie tiene que ser capturado, no puede caer al fondo, ¿cierto? Y sacado del agua. Entonces también viene un plan de gestión del fouling con respecto al barco, así que estamos bien contentos, pero ya no me quieren ver ahí, porque obviamente fue una pelea continuamente y en los congresos de ciencia ellos van. La persona que está encargada de la parte ambiental va a los congresos de ciencia del mar y obviamente ahí me veía exponer y después me agarraba en la salida y ahí peleamos un rato, pero al parecer escuchó algo y está bastante, todavía tiene varias cosas, pero está bastante mejor. Bueno, obviamente esto es importante para la seguridad, pero hay otros factores determinantes. Es cuántos llegan. Una cosa es que se transporten, otra cosa es cuántos están llegando, y eso tiene que ver con la cantidad de agua de lastre que está llegando. Entonces, nosotros tomamos 3 puertos, por ejemplo, Valparaíso, San Antonio y Calbuco, y se dan cuenta, en términos de transporte, del número de embarcaciones muy grande. Son puertos que llegan muchos barcos. Pero cuando uno estima la cantidad de agua de lastre que deslastran, miren, Valparaíso es uno que tiene mayor cantidad de tráfico y menor cantidad de agua de lastre, versus Calbuco, que tiene poco transporte, pero mucha agua de lastre. ¿Cómo se explica eso? Porque los que llegan a Valparaíso en realidad están tomando agua, porque están descargando contenedores. Y los que llegan a Calbuco están cargando contenedores, pero tienen que deslastrar. Entonces, es más complejo el sistema. El transporte, el tráfico no predice el riesgo. Lo que predice el riesgo es cuánto es la actividad comercial que está haciendo ese barco. Si está llevando mercadería o trayendo mercadería. Y eso es un factor que es condicionante, por lo tanto, en teoría, a pesar de que, por agua de lastre solamente, obviamente fouling es otra historia, Valparaíso es menos riesgoso que Calbuco, aunque tenga más tráfico. También tiene que ver con, bueno, las condiciones abióticas. Si una especie llega a un lugar, puede llegar, pero no puede sobrevivir. Entonces, va a depender qué tanta similitud hay entre el origen, ¿cierto?, y el destino, cuál es la probabilidad de sobrevivencia que tiene la especie. Entonces, nosotros hicimos aquí un ejercicio con Anemonia alicemartinae, una anémona, porque a partir de este concepto de similitud ambiental, uno puede hacer predicciones. A través de los modelos de nicho, puede decir, dado que la especie está presente en estas condiciones, uno podría predecir que podría sobrevivir
tales lugares porque tiene condiciones ambientales similares. Entonces nosotros hicimos una simulación, una anemonia que llegó hace algunos años, en 50 años ha recorrido más de 2.000 kilómetros de la costa, ya está en Concepción y partió acá en el norte. Y lo que predicen los modelos es que podría llegar hasta al sur, ¿cierto? A Aysén, el Chiloé, todavía no llega, pero todos los modelos están diciendo que es más probable que perfectamente podría llegar a esos niveles. Entonces uno debería tener ojo con respecto a los monitoreos que hacen en esos lugares. Hicimos lo mismo con otra especie, Asterocarpa humilis y una alga, Codium fragile, también hicimos una predicción y también, si bien están presentes ambas en el norte y en el centro de Chile, centro-sur, también podemos predecir que a nivel de sur austral también podría llegar perfectamente. Carcinus maenas, y yo sé que ya está acá, y está, eso le preguntaba a Evan. Y lo que hicimos acá es no solamente simular la condición actual, simulamos dos condiciones de cambio climático, RCP 2,6 y RCP 8,5. Así un escenario más benevolente y el peor, que 8,5 que veíamos ayer en la charla de uno de los profesores. Y proyectamos, o sea, ¿qué pasaría con esta especie en tal escenario u otro escenario? Y si bien uno obviamente predice que va a haber una extensión del rango, en algunos escenarios, en Argentina al menos, unos lugares que ahora son de alguna forma probables de que se pueden establecer, posiblemente en algunos escenarios no sería tan benevolente para la especie y podría no ser positivo y podría de alguna forma desaparecer esos lugares, ¿ah? Porque los factores ambientales van a cambiar mucho en esos lugares particulares. Y en la Antártida, cero posibilidad, al menos en los modelos. ¿Por qué? Porque en general los crustáceos tienen una fisiología que no les permite sobrevivir bajas temperaturas. De hecho, no hay crustáceos básicamente. Ni siquiera en el peor escenario sería suficiente para que Carcinus llegara a la Antártida, en teoría. ¿No? En teoría. ¿Qué pasa con los mitílidos? Bueno, les comentaba que los mitílidos habían llegado a la Antártica. De hecho, hicimos análisis genético de los individuos que estaban en la Antártida que se encontraron y compartían muchos genes con algunas poblaciones de otras partes del mundo. Pero una cosa es que lleguen y otra cosa es que sobrevivan y generen poblaciones. Entonces lo que se hizo, otro colega de la Universidad Austral midió la tasa de, ¿cómo se traduce eso? De aclaración, de filtración, la tasa de absorción y el scope para el crecimiento, o sea, cuánto podría crecer potencialmente a distintas temperaturas de 8 a menos 1,5, distintos tiempos. Y si se dan cuenta, entre más baja temperatura, cada vez la tasa es menor, la absorción es menor, y finalmente el potencial de crecimiento a bajas temperaturas es negativo, es decir, no tiene casi posibilidades de crecer. Y si no tiene básicamente energía para crecer, tampoco tendría energía para reproducirse. Entonces, en teoría, podría llegar mitílidos allá, al menos esta especie, pero al parecer no sobreviviría, o al menos no generaría grandes poblaciones en las condiciones actuales. Hicimos lo mismo en dos especies, pero esto es lo contrario. Esta Asterocarpa y Corella, dos asidias, y medimos su sobrevivencia a muy baja temperatura y muy alta temperatura, y se dan cuenta, son bastante resistentes. Esto es sobrevivencia en un amplio rango de temperatura, y también estas tasas metabólicas a distintas presiones de oxígeno, y pueden resistir condiciones hipóxicas. Entonces eso es bien importante porque cuando vienen en el fouling del barco, vienen apretados básicamente dentro, con muy poco oxígeno, especialmente por ejemplo en el agua de lastre, y estas perfectamente podrían sobrevivir a altas temperaturas, bajas temperaturas y también a casi hipoxia. Entonces esta especie que está en todo el mundo, un poco su éxito tiene que ver con esas tolerancias fisiológicas que tiene, ¿no? Y eso también lo estamos estudiando, un poco ver los mecanismos. Pero no solamente, suponiendo que la especie resiste el nuevo ambiente y resiste las condiciones, puede haber resistencia biótica, es decir, que los organismos puedan ser desplazados por los nativos. Y una forma es a través, por ejemplo, de depredación. Entonces lo que hicimos es que sometimos a esta especie, Asterocarpa y Corella, a dos depredadores, un pez y un cangrejo,
En rojo lo que consumieron, en gris lo que no se consumió, y si se dan cuenta, por ejemplo, el pez no consume asterocarpa, pero sí consume corela, pero el cangrejo consume ambas. ¿Ah? Eso tiene que ver con que el asterocarpa es mucho más duro que corela en términos de tejido, y por ende el pez no le gusta mucho, en cambio el cangrejo sí, porque tiene las quelas que lo puede romper y comerse la parte interior. Entonces, en este caso, la resistencia biótica para esta especie, estas dos especies, sería más fuerte a través de crustáceos que a través de peces, y corela tendría dos resistentes, ¿cierto? O que van en contra de su establecimiento, el pez y el cangrejo. En cambio, la otra especie es solamente una especie de depredador. Entonces, de alguna forma, estas especies nativas están ayudando a que si una especie se instala, bueno, si son consumidas, tienen menos probabilidad de persistir. Y en general la depredación funciona bastante bien como resistencia biótica. Hicimos un experimento de exclusión con placas. Así queda una placa cuando no se excluyen los depredadores, o sea, que queda muy limpia. ¿Qué pasa si uno la protege los depredadores? Quedan placas así, y se dan cuenta, estas tres especies son especies introducidas. ¿Ah? Ciona, bubulina y otra. Por ende, la depredación está ejerciendo un rol bastante importante en bentónica, en este caso, en nuestro sistema, de que permite generar alta resistencia biótica cuando se introducen especies, porque cuando no está la depredación, es decir, si desaparece algún depredador, obviamente ocurre mayor probabilidad de que esa especie se establezca en un nuevo lugar. ¿Cuáles son los depredadores? Uno se podría imaginar PS y qué sé yo, pero en realidad, cuando uno ve las placas, uno ve esas marcas en la placa, son placas plásticas de PVC, y lo que uno ve es que son básicamente cuando están ramoneando los erizos. Entonces, en realidad no es que se estén comiendo los grandes individuos, sino que están solamente los individuos juveniles, pequeños, recién asentados, que los erizos pasan por arriba, ¿cierto? Y los consumen o los sueltan del sustrato. Entonces ahí están haciendo un gran trabajo los erizos. Y también hay diferencia en si la estructura es flotante o no flotante. Cuando aquí están estructuras flotantes, es decir, estructuras que son como boyas, por ejemplo, que no está conectada al ventos. En rojo, la especie invasora, o sea, introducida. Se dan cuenta, en el sistema flotante es mucho más proporción de estas especies que en sistemas no flotantes. ¿Y dónde hay mayor cantidad de sistemas no flotantes? En los puertos, donde hay boyas, etc. Entonces, para un organismo es súper fácil, se libera del fouling agua lastre, llega a estas boyas, y como tiene mayor probabilidad de sobrevivir las boyas, obviamente es súper exitosa para poder seguir avanzando en su rango. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué en los flotantes versus los ventos es más exitoso? Bueno, porque cuando las flotantes básicamente tienen depredación de los pelágicos, de los peces. Y el ventos tiene peces más todos los organismos bentónicos. Y además nuestros sistemas, al menos las costas chilenas, la depredación por peces es muy baja. Hay muy pocos peces, grandes depredadores. Entonces, tienen poca presión de depredación los organismos que están ahí en el Pélagos. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? Lo que estamos tratando de hacer es avanzar del concepto de, y por eso le había puesto bioseguridad. Yo estaba trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque como Chile no ha ratificado el convenio de agua lastre, estoy tratando de impulsarlo. Entonces nos hemos juntado, como yo soy asesor científico del ministerio, y cuando le hablé de bioseguridad, como que le brillaron los ojos, porque ellos no entienden la invasión, porque la invasión es como ecología, organismo. Pero si tú la hablas como bioseguridad, que es un riesgo, la bioseguridad del país, suena así como, wow, es importante parece. Y ahí recién empezaron a escuchar. Entonces ahora trato de hablar todo con base a bioseguridad del país y bla, 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 y están bastante más receptivos con respecto a eso, y ya al menos, al parecer, ya tiene el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados y toda la vuelta típica. ¿Y por qué es tan complejo? Por todo esto. Porque los temas de agua lastre, fouling, depende de muchos ministerios, depende de unidades de la Armada, que en realidad no le interesa mucho, porque la Armada es un sistema de defensa. Y aquí están poniendo cosas de medio ambiente, así que está dentro de una unidad que no pesca mucho tampoco. Y además, cada puerto está concesionado, es internacional, tiene un dueño,
Y además cada barco tiene un dueño que es distinto al del puerto. Entonces, obviamente, acceder a un barco y acceder a fiscalizar es muy complejo. Pero a pesar de eso, lo que estamos haciendo ahora es generar un plan y sistema de monitoreo, porque claramente uno no puede ir a fiscalizar todos los barcos y en todos los puertos, porque es muy costoso. Entonces lo que estamos haciendo, generando un sistema con algunos algoritmos de ver, bueno, a dónde apuntamos las flechas, a qué puertos y a qué barcos. Entonces lo que estamos haciendo a través de análisis de network es tomar algunos puertos como piloto por ahora, a través de algunas bases de datos, puertos nacionales, con locales, hacer análisis de estos de network, ver conectividad. Y tú puedes, obviamente, ver cuáles son cada uno de estos nodos. Es un puerto, tanto en este caso internacional como nacionales. Es decir, con qué puertos internacionales están conectados los puertos nacionales y cómo los puertos nacionales están conectados entre ellos. Bueno, como les decía yo, cuando una especie llega a internacional, después se transporta a otros puertos nacionales. Y uno puede decir, ok, mira, hay puertos más riesgosos, San Antonio, San Vicente, Villa Concepción, hay puertos domésticos que son más claves y hay barcos que son más claves. Porque si un barco viene en una zona tropical, por ejemplo, es muy difícil que una especie tropical se asiente en una zona temperada o más fría. Entonces, lo que estamos haciendo a partir de este análisis es generar un semáforo que le sea súper simple a los fiscalizadores. Entonces, generamos un algoritmo que genera esto viene también de la IMO, pero nosotros lo ajustamos, generamos un algoritmo y un puntaje que permite generar un semáforo. Entonces, yo ingreso la ruta del barco que llega, de dónde venía, a dónde va, etcétera, me genera un valor de riesgo y dependiendo de ese valor de riesgo le digo a la Armada, mira, este es riesgoso, rojo, este es más o menos riesgoso y este no es riesgoso. Entonces, ¿qué hago? Ok, si tengo recursos muy limitados, solamente apunto a los muy riesgosos. Si tengo un poquito más de recursos, puedo fiscalizar al azar a algunos menos riesgosos y si puede, fiscalice los no riesgosos o poco riesgosos. Entonces, la idea es que cuando llegue un barco se estime su riesgo y permita tomar decisiones con respecto a si fiscalizo o no fiscalizo ese barco. Y luego se genera una serie de rutas de gestión de si el barco cumple o no cumple, si hay un castigo o no, cómo se informa, porque el barco no es que llega al puerto y espera el análisis, porque obviamente tienen que pagar varios miles de dólares por hora de puerto. Entonces lo que hace, el marino tiene 1 hora, 2 horas para ir a muestrear. Entonces se toman las muestras, después hay que mandarlo al laboratorio, certificar, y al barco le llega como un mes después sus resultados, cuando ya está pasado por 15 puertos más. Pero sí tiene que haber una sanción, como si no, finalmente, lo que yo siempre les digo, bueno, el costo lo estamos pagando nosotros como país, porque ellos se están ahorrando en no limpiar los cascos, en hacer buenos tratamientos de agua y lastre. Finalmente, si ocurre un problema, ellos no van a responder. El Estado de Chile va a tener que responder. ¿Dónde vamos ahora para terminar? Las islas. Ahora estamos viajando en enero a Juan Fernández, que es una isla que está cerca del centro de Chile, como unos 800 kilómetros de Valparaíso, está ahí. Es una isla que recibe hartas embarcaciones porque la proveen todos los meses desde el continente. Hay muchos cruceros turísticos, embarcaciones menores que llegan. Y lo interesante, bueno, está el muelle, lo interesante es que obviamente es una reserva marina y también es un sistema completamente distinto a la costa, porque aquí la depredación pelágica es. Aquí pusimos una carnada y si ustedes ponen esa misma carnada en Concepción, con suerte aparece un pez cada 1 hora y no les gusta más encima la carnada. Estos tipos, hay una cantidad, una intensidad de depredación súper relevante, lo que lo hace bien interesante en términos ecológicos, científicos, pero también un poco evaluar, bueno, cuál es el riesgo de introducción de especies. Ya hemos detectado algunas en el primer viaje que hicimos. Hay un erizo que estamos ahí viendo que al parecer no estaba antes, según los viejitos ahí que le hemos ido preguntando, que posiblemente se introdujo en algún barco. Bueno, y finalmente, clave educar. Ahí
a Iván le traje, hicimos un cuento para niños sobre invasiones. Mañana vamos a regalar un cuento para la sesión de invasiones, que lo hizo con la idea de mi postdoc, que trabajó la idea, la ilustramos y generamos un libro que es para niños, un cuento niño que habla de invasiones, pero desde una estrella que es Aster, que viaja por el mar y ve todo esto. Y también estamos haciendo una guía con respecto al fouling, que ya es más para estudiantes o para gente más de la disciplina. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. La pregunta es, soy muy ignorante de esto, pero la pregunta es, ¿qué rol juega a las corrientes, la circulación marina en el transporte de diferentes especies? Imagino que aquellas que flotan pueden ser transportadas de un lado a otro, o por ejemplo de Chile hasta Argentina, simplemente por corrientes. La pregunta es si son importantes ese mecanismo o no. Sí, o sea, completamente importante, especialmente en especies que tienen ciclos de vida indirectos, por ejemplo, larval, ahora. Obviamente uno de los aspectos importantes tiene que ver con las corrientes que sacan de alguna forma, porque esto llega a puerto y los puertos están en bahía usualmente. Entonces, obviamente hay corrientes que salen. Por ejemplo, en Concepción, la vía Concepción, ¿cierto? Entra el agua por un lado, sale por el otro. Y uno podría incluso seguir la ruta un poco de cómo va avanzando la especie que se introduce. Pero también hemos encontrado, obviamente, las corrientes importantes, pero también los vectores, los barcos locales. Porque por un organismo les es más fácil adherirse rápidamente a otro sustrato, como un barco pesquero, por ejemplo, y ese barco pesquero, como va a otro puerto, y más lejos aún, estamos viendo que al parecer es más factible que avance más rápido a través de estas conexiones entre barcos que entre las corrientes, pero efectivamente sí, porque en realidad es una especie cualquiera, si lo hace que nosotros le ponemos no introducida porque es nueva, pero opera básicamente como fenómeno, como cualquier especie ecológica, en términos de dispersión. Alberto. Hola. Gracias por la charla. Muy interesante y te envidio un poco por muestrear muchos barcos. Tengo una pregunta respecto, porque vos habías mencionado que había como ordenanzas que eran, o legislaciones que eran nacionales y son bastante antiguas, como del 1990 por ahí. Pero digamos, todavía Chile entonces no ratificó el convenio. Entonces, hay, por ejemplo, avances respecto a, por ejemplo, la digitalización de los reportes y eso, o eso como no está ratificado el convenio, eso sigue siendo así a papel y sigue habiendo toda esa complejización de lo que se va anotando, si viene incompleto y todo eso. Mira, a pesar, yo critico harto a mis amigos de la parte administrativa de la Armada, pero han avanzado harto aun cuando el convenio estaba firmado. Yo creo que hay una voluntad de ellos. Y lo que pasa es que el problema es bien complejo porque es una cuestión económica. Porque si tú pones trabas de ingreso o pones mayor complejidad, para ellos es un gasto, y los armadores, que son los dueños de estas empresas, se levantan. O sea, yo he estado en reuniones con los armadores y los tipos son bravísimos. Y obviamente tienen el sartén por el mango porque ellos manejan la economía en ese sentido. Entonces, también entiendo, y por eso yo me pongo en su lado, porque como un científico trata de empujar, y obviamente te chocas con la pared, y por eso estamos contentos un poco que hemos ido avanzando de a poco, porque sabemos que es complejo, porque son problemas de orden público y que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, y las políticas públicas tienen que ver mucho con economía. Entonces, cuando a mí me preguntan, ya, pero si yo instalo esto, ¿cuánto me va a costar? Directa e indirectamente, porque directamente es certificación, análisis, persona, bla, bla. Indirectamente, ¿cuántos barcos van a dejar de entrar porque somos más complicados? Perú está construyendo un megapuerto al lado. Quizás se van a ir allá, si son más fácil. Entonces, es bastante complejo. Ahora,
hemos avanzado, se está avanzando la digitalización. No sé si está implementada ya, pero estaba la idea. Y de ir también generando un sistema más robusto de información, porque también tenemos el problema que si queremos estudiar para atrás, no tenemos datos, están todos guardados y perdidos. Entonces ahí hay un tema que, pero nuevamente está la voluntad y yo creo que al menos está eso. Y de hecho estamos más avanzados que varios países que tienen el convenio firmado, y yo creo que eso es bueno. Yo lo veo más sentido positivo. Yo ya me conformé ya que puedo avanzarlo a al ritmo que puedo nomás. Acá. Gracias por la charla. Dos consultas sobre legislación que nos quedaron ahí. De una de agua de lastre, dijiste que son 12 millas. Eso es muy cerca, ¿no? Sí, no. No sé cómo es acá en Argentina, en Uruguay No, es no en la sé, isóbata 200. Ya, 50. Allá son 12. Probablemente la plataforma más corta, no tengo idea. Sí, Puede ser pero- por eso. Pero imagínate, para el otro normativa que es de limpieza de agua y lastre, pusieron en la bahía de Concepción, una bahía bastante cerrada, y pusieron un punto a la mitad de la bahía, que estará así como a 10 kilómetros, no sé. Decía, oiga, pero mire si está... No, pero si es lejos, me decían. Mira, está a 20 kilómetros. Entonces, claro, las dimensiones para ellos es distinto, pero yo creo que tiene que ver con la configuración de la plataforma, que ya 12 millas ya está mar profundo probablemente, pues, muy pobre en nutrientes, etcétera. Yo creo que por eso Bien. tiene que ver. Y la otra era sobre el biofouling, que hablaste de los barcos que tienen que limpiar, tienen que guardar todo, no se puede ir al fondo, ¿no? En teoría. ¿Eso también rige para las embarcaciones deportivas, tipo veleros, o solamente para los buques de carga o de cierta dimensión Esto está como más comercial. comercial? Usualmente los veleros solo limpian afuera o en realidad tampoco hay mucha regulación. Yo, nuestra experiencia, por ejemplo, en Uruguay se limpian en el puerto. No, puede ser. Y Es en que- el puerto entra un buzo, lo limpia y cae todo ahí. O sea, no hay... Por eso quería saber si había algún tipo de legislación o algo que diga se tienen que limpiar que yo sepa, afuera, digamos. no, porque esta normativa habla de con barcos de cabotaje, o sea, que transportan. El otro no lo sé. O sea, yo creo que si no son capaces de mostrar esto, el otro. No, está Gracias. Sí, buenas tardes. Cuando iniciaste la presentación, dijiste que alrededor del 85% de las invasiones se consideran negativas. Eso me queda como que hay un 15% que son neutras o positivas. Positivo entre comillas, obviamente depende de qué lado se lo mide. ¿Qué ejemplos tienes en Chile de introducciones positivas? Sin hablar de la trucha arcoíris, por ejemplo, o el salmón. Sí. ¿Algún invertebrado que ha colonizado y que es un recurso hoy? Mira, hay un caso bien particular, Piura prepucialis, que es una especie que viene de Australia, creo, que en algún momento se instaló en la bahía de Antofagasta, en el norte. Y solamente está en la bahía de Antofagasta, no ha salido de la bahía. Y lleva 30 años, no sé cuánto, mucho más, 40 años. Y es un piure así, grande, que además es intermareal. Entonces, con el tiempo, la gente comenzó a sacarlo para comérselo. Y tú vas a Antofagasta y hay plataformas, pero llenas, así, solamente Piura entero. Y la gente comenzó a sacarlo, hasta que comenzó a declinar. Y no hay ningún problema, Antofagasta. Y ahora la están repoblando porque la gente comenzó a reclamar de que se había agotado el recurso que ellos consumían. Así que el Estado tiene un plan de recuperación de Piura prepucialis en Antofagasta. Entonces, claro, tú puedes decir, ahí hay un caso en teoría positivo, en términos en términos que la población está pidiendo que se reincorpore. Pero en general, como tú dices, finalmente igual hay un costo indirecto que puede ser negativo. En general, me imagino cuando se habla ahí, tiene que ver con las especies introducidas para acuicultura, básicamente, como tú dices, la trucha, qué sé yo. Ahora, la trucha genera un montón de externalidades negativas. ¿Sí? Finalmente, si sumas y restas, no sé qué te dará.
Pero sí, hay un caso, pero el único caso que conozco. Bueno, gracias Antonio, muy buena, muy completa tu charla, tu trabajo, felicitaciones. Me alegro mucho que estés hablando de asidias, son mis niñas, y desde ese punto de vista, tal vez, estaría bueno que conversemos un poquito afuera, pero se me ocurre traerte algunas ramas para aumentar tu hoguera, tu fogata. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, esas dos especies que citaste en algún momento, Asterocarpo humilis y Corella eumiota, respecto a cuáles son sus condiciones, sus cualidades, digamos, para ser invasoras, sabes que están en el Mar del Norte, desde el comienzo de este milenio, digamos. Son hemisféricas del hemisferio austral, del hemisferio sur, pero esas dos especies son incubadoras de larvas. Es una condición bastante rara para asidias solitarias y probablemente eso les traiga, digamos, un hándicap, digamos, una diferencia respecto a otras. Las asidias son normalmente bichos muy invasores, digamos, ¿no? Y la otra cosa, para que lo discutamos un poquito después, digamos, en profundidad, habría que ver qué consideramos una especie nativa también, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Asterocarpa, esa especie fue descrita por primera vez en 1886, si mal no recuerdo, en Nueva Zelanda. Pero hay un registro del año 1891 que está en el Museo de Historia Natural de París, en un lugar que se llama Isla de los Estados, que es acá en el Atlántico Sur, digamos, nuestro. Y yo pude comunicarme con la encargada de la colección de tunicados, que era la doctora François Monniot, antes que falleciera, y me confirmó la existencia de ese material, de una expedición en algún puerto, digamos, ahí, un caladero, imagínate, 1891. Entonces, eso, digamos, de alguna manera determina algunas preguntas respecto a qué es nativo o criptogénico. Inclusive, ambas especies se han estado desplazando juntas, siguiendo un poquito los registros que hay desde Hermann, que era otro taxónomo muy importante, que él identificó las muestras de la colección Challenger, 1882, 1886. Y han viajado como polizontes por el hemisferio sur juntas. Bueno, nada, estaría lindo, digamos, también hacer un análisis de datos de la bibliografía que hay sobre todas estas especies, para darles un poquito más la cana respecto de dónde vienen, finalmente, ¿no? Hoy están también en África, están en un montón de lugares del hemisferio sur. Sí, no, gracias por la pregunta y obviamente muy de acuerdo contigo. Hay muchas especies que vienen de muy atrás y probablemente, como te decía, llegaron con esta, obviamente de los barcos y con el lastre seco que le denominan piedra y qué sé yo. De hecho, estamos haciendo con Evan y Jim Carlton una revisión de la especie introducida en Chile, un poco también siguiendo eso, la historia de dónde, potencial origen, transporte. Y claro, muchas especies están básicamente naturalizadas ya, o sea, son parte del sistema. Y siempre hay una discusión entre los biólogos que trabajan en esto, a dónde cortamos esto. Pero sí, interesante tu acotación y muy de acuerdo también. Hola. Bueno, también, gracias, muy completo todo. Yo tenía una consulta más que nada sobre este tema de la comparación entre las no nativas en los sistemas flotantes versus los sistemas de suelo. Entiendo que son todos análisis tipo muchos, no sé qué tan familiarizado estás con los detalles de todos, pero si tenías más o menos información de qué tipo de sistemas flotantes se comparaban con qué tipo de sistemas de suelo, porque o si están en vías de estudiar si en realidad este cambio puede ser, o estas diferencias en que invaden más las no nativas en los flotantes, puede ser simplemente porque en los sistemas de suelo ya están los nichos ocupados o el suelo ya habitado por las nativas y que nada, estén tomando un nicho abierto que no está tomando otra especie. Sí, no, muy buena tu pregunta, porque bueno, acá fue un experimento con placas. Entonces pusimos placas flotantes, placas
O sea, todos partieron del mismo origen, pero efectivamente depende mucho del sustrato, si es sustrato arenoso, rocoso, otra dinámica. Y además que muchas de estas especies tienen la estrategia R, ¿cierto? Como que se disparan rápidamente, entonces, pero son malas competidoras. Entonces, obviamente, cuando tú les liberas espacio, rápidamente llegan ahí y se instalan. Entonces, probablemente, claro, como estos sistemas artificiales están más limpios, llegan rápidamente, se instalan y persisten. Versus el Ventos, que ya está, como tú dices, de repente cubierto, hay mayor competencia y ahí no pueden llegar o les cuesta más llegar. Sí, efectivamente. Gracias. Súper interesante, muchas gracias. ¿Qué pasa con los antiincrustantes? ¿No? Ajá, ¿qué pasa con ellos? Y no sé si también lo incluyeron en su análisis, ¿no? Al analizar barcos con diferente cobertura. Sí, o sea, todos los barcos mercantes tienen antifouling y distintas formas. Hay unos que son como que se activan en base al roce. Hay tecnología súper ya avanzada. Y donde todos tienen antifouling. Lo que pasa es que cuando el antifouling, obviamente con todo el roce que se empieza a degradar, pues eso tienen que pintar cada cierto tiempo. Entonces cuando se empieza a degradar, se forma una película bacteriana, después sigue toda la sucesión y finalmente es colonizada. Y por eso tienen que limpiarla cada cierto tiempo. Pero efectivamente, y hay todo un mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo servicios, en teoría, de fouling, de empresas que hacen antifouling, porque quieren probar si son efectivas o no, porque el fouling es muy activo en ciertos grupos, pero es muy poco eficiente, que no les pasa nada en hidrozoos, por ejemplo. Los hidrozoos se pegan en cualquier antifouling. Y, por ejemplo, para la acuicultura es un problema. Y no saben por qué. Entonces están probando, entonces nosotros nos contratan para decir, mira, prueben este. Y nosotros hacemos los muestreos, qué sé yo, y después el análisis. Entonces sí, efectivamente hay un tema y hay toda una empresa y un mercado con respecto a los antifouling, son cada vez más eficientes en ese sentido. Sí, efectivamente. ¿Pregunta más? Bueno, Antonio, te damos un presente ahí por tu charla. Te agradecemos mucho por venir, por estar acá. Sí, sí. Bueno, le damos un aplauso a Antonio. No se vayan todavía, que vamos a entregar los premios.